De abuelita, ¿Y primero que todo. a todos les toca también chacharear? No, solamente a las personas mayores. ¿Sí? Solamente porque es que el trabajo es eso, ver cómo ha cambiado en Cali, como sobre todo Colombia, con relación a pues esa época que son, digamos que 40, 50 años antes. Entonces, pues primero que todo, tu edad, 69 años. Diga, Está peladita. peladita todavía. Entonces, abuelita, en esa época, ¿tú tenías un trabajo formal, digamos, estabas vinculado a la empresa o cómo era? No, en ese tiempo no. No había... No, por allá. Pues, ¿Tú dónde vivías en esa época? No, digamos a tus 30, 25, 40 años, en ese lapso de tiempo. en ese lapso de tiempo sí fui aquí en Cali. ¿Tú vivías aquí en Cali? ¿Ah? ¿Tú vivías aquí en Cali? Sí, tempranito, sí. Porque muchachita no, porque más chiquita yo mantenía. Mi papá fue trabajador de las carreteras nacionales, donde ellos trabajaban 1 año, 2 años y hacían campamentos. Luego se tenía ese trabajo, se iban para los otros lados y ahí íbamos nosotros. Pero eso es lo que me llaman los gitanos. ¿Y pero qué hacían campamentos de qué? Para donde vivían las esposas de los trabajadores de las carreteras nacionales. De las personas, mi papá manejaba unas boquetas. Ah, transportaban cargas. No, ¿No? que abrían unas carreteras. Y de esa con esa pólvora o con fuego. ¿Cemento? No, ahora no, cuando habían una. Ah, van tumbando, Sí, van entonces, explotando cosas. ¿No? Sí, entonces que ponían unas pólvoras y eso volaba la tierra y entonces ellos comenzaban a abrir carreteras. Era para abrir carreteras. Para meter los carros. Y a mí cuando estaba pequeña, a mí me gustaba ir con mi papá. Mi mamá era muy grave, entonces nos cuidaba. Y entonces yo, por ejemplo, el domingo nos íbamos y yo volví otra vez el viernes por la tarde que ya venía con la plata y me quedaba. Y así pollita, así, y cuando estaba pollita, a mí no me gustaba cocinar. Entonces yo tenía un solo hermanito hombre, y cuando él tenía que ir a traer algo hacia el pueblo, yo iba detrás de él. Y si él se ponía a jugar bolas, yo por ahí me quedaba parada esperando hasta que jugara bolas. Una vez me pegó un susto, porque la casa de nosotros era en un llano. Era llanito, blanito. ¿Y qué hacía? Pero también me imagino que tenían cultivos No, de sí, frutas. mi papá tendría, sí había yuca, choclo y plátano, pero no es sino así, lejos. La casa no había sino que unos arbolitos de limón y ¿qué más? Y unos palos de aguacate nomás. Así como ahora que compré Doris un bote por allá, por allá mismo voy este año por allá. Claro, pues está. Sí, eso es más rico. Y eso es lo que yo hacía cuando estaba muchacho. Y ya cuando estabas ya un joven adulta, digamos 25 hasta los 50 años, o sea, cuénteme cronológicamente, digamos, sus 25, 30, 40, no, eso 50. Ya a los 18 ya. Cuando me fue de la casa, mejor dicho, ¿qué se dedicó? ¿Qué me dediqué en ese tiempo? ¿Qué era que yo hacía? Había unas señoras que eran modistas y yo les ayudaba a pegar botones y a planchar. O sea, ese trabajo fue como modistería. Solo usted tiene la maquinita porque está aprendiendo en esa época. Está aprendiendo. Pero en esa época no había la máquina como ahorita. No, esta vez era la de. A mano. No, sin la mano. Sin o pedal. Que pedal era. Todavía sí, todavía una reliquia. Que uno llega y pone el piecito así y vamos. Pero de eléctricas no había. Había la de una chiquitica que uno hacía como muriendo, ¿sabes? Y ella iba corriendo. Sí. Y ella era, y la señora era como tu jefe en ese momento. Sí. ¿Y cómo era la comunicación con esa señora? Bien. ¿No tenías una buena relación con ella? Yo nunca peleé con nadie. ¿No? Pero habían reglas como tal. ¿Un horario que cumplir o...? No, eso no cumplía un horario. Eso no entraba ahí. Era como familiar. Era como ir a estar allá, cuando quisiera se iba y cuando quería me venía. Sí, ahí ya pasaron el tiempo y ahí ya estaba yo. Oye, tengo una pregunta. ¿Y ese trabajo quedaba lejos de tu casa? No, yo vivía ahí mismo. Te iba ahí con ella y le ayudaba en ese trabajo. Sí, demasiado. Y después se fue ahí. Inclusive que esta fue la madrina de Cristina. Yo creo que ella murió, ella llamaba doña Raquel Zamora. Sí. Claro, porque imagino que ya era más adulta. Claro, ella fue la madrina de Cristina, luego
pasó el tiempo, ahí queremos esta peladita. ¿Y qué? Bueno, en ese tiempo le ayudamos, ¿sabes? No. Un poco de muchachos pequeños que ya están no ayudándole a nadie. Luego cuando estuvimos acá, Algo que usted ya ha tenido. ¿Cuál fue a qué edad tuvo el primer hijo, abuelita? 18. 18, no. Se fue y costado. Usted está viviendo con mi abuelo en ese momento. Sí. Mi abuelo era el que iba a trabajar y usted era el que quedaba en la casa. Sí, yo me quedaba y él iba a trabajar. Y que... Era más o menos como la que cuidaba la casa, hacía el oficio, la comida. Ajá, sí. Y bueno, y así pasó el tiempo, luego nacieron otros muchachos. Yo tenía 7 meses cuando nos fuimos para Buenaventura. Y ellas bueno, se querían todos. Yo sí le ayudé a cajar el pabellón. Okay. Porque tenía esa pues tipo de que, así como don Alberto allá en el barrio, que ponía café en leche, que empanadas, que buñuelos, que hojaldas, que arepas, pero como es un demonio, sí, entonces yo le ayudé hasta que terminó, hasta que fue se fue para el ejército. Bueno, y allá en ese de enero también le ayudé. Y estuve ahí con él hasta que ya terminó la serie. Y cuando terminó la serie de estudiar, me avispé. Entonces ella Maruita no se dejó mandar más de él. Maruita para allá, Maruita por acá. Pero usted después se fue, ¿y después en qué trabajó? Después de que tuvo todos los niños, ¿volvió a trabajar o siguió quedando? No, yo le seguí ayudando. Siguió ayudando así en los puestos de... Sí, ¿cómo se pone? Él decía que de ventorrilla, ¿no? Con eso se pone, con eso es que se crearon a todos. Entonces, ¿Cómo llamamos? Pues digo que no tiene como una cafetería panadería, ¿o qué? no, una pequeña cafetería chiquitita. pero cuando él trabajó en las panaderías, como tal, usted no fue allá con él. No, en ese tiempo no, porque se encontró unas panaderías, fue aquí en Cali. Ya vinieron acá. Y, Ustedes fueron a Buenaventura y después vinieron acá a Cali. sí. Yo tenía 7 meses y nos vivimos 25 años en Buenaventura. Bastante. ¿Cuántos años vino yo? ¿Cuánto qué? Sí, yo tuve 7 meses. Para Buenaventura. Para Buenaventura, yo le di 7 meses. Y Y allá tuve a Araceli, y Araceli vino de 17 años. 17 años. Y John de 26, más o Y yo menos. de 26, porque él le lleva 3 años a Araceli. En serio. Claro. Le dio 3 años. Y entonces, ¿qué más te iba a preguntar? Entonces prácticamente tus trabajos fueron ayudando a Ay, su marido. sí. A su marido era en esa época. Y en la casa. Exactamente. Y en la casa. Ponga el hogar marchito. El hogar marchito. Y digamos, cuando usted vino a Cali, ¿cómo notó esa diferencia, digamos, en la parte de la infraestructura? Como que aquí sí estaban las calles pavimentadas. Claro. ¿Cómo fue eso? Cuando llegó acá, ¿dónde fueron a vivir? Cuando nosotros llegamos de allá, llegamos a vivir a Salomia. De Salomia y duramos todo el tiempo hasta que ya que nos pasamos para el parabrisas, para el apartamento de aquí. Y de eso es que hemos estado allí. Ahí estaba ahí. Y entonces, digamos usted que escuchaba y conversaba con la gente, como que cuál era la mayor necesidad de las personas en ese momento, como cuáles eran los problemas que habían. Yo no era Miguel en el tiempo. No era Miguel. Bobita. Pero digamos lo que usted veía de Cali, de pronto era segura, Pues no sí, había yo tanta sí. delincuencia como ahora. No había tanta delincuencia. Toda la vida hay delincuencia. Toda la vida. Pero no tan grave como ahora. No tan grave como ahora. O sea, esta en la época podía irse a caminar por toda la ciudad y no pasaba No nada. pasaba nada. Pues mira que con nosotros vivimos aquí en Cali. Uy, una entrevista la estoy grabando, por favor. Madre, cuando nosotros vivimos aquí en Cali, nosotros vivimos en ese tiempo, el centro de Cali era la calle 15. Pues la calle 15 eso era el centro de allá, que quedaba la farmacia británica, quedaba... Y uno se iba para el centro por la noche y deja las puertas abiertas y nada pasaba. Vaya, eso. Sí, no, si uno tiene, hay que ahorita atrás el ladrón detrás de la puerta. Entonces, uno se iba para el centro de noche y ellos salieron más muy buenos que está por ahí. No se andaban ya por la calle 15.
y uno se va para el Alcázar, eso era el centro de Cali, hoy día no creo que es. Sí, era bueno. ¿Y cómo digamos cómo era el clima en Bueno. esa época? Bueno, Compárelo con ahora, o sea, si usted No. compara el clima de hoy en No. día con el clima de ahora, no, y ahora hoy día no, es diferente, muy diferente. claro, es diferente. Pero ¿por qué diferente? Por mucho sol, y ahora hay mucho sol. Sí, uno está que se va sequito y viene mojado. Y en esa época también como que no variaba tanto como ahora, era como más regular, o sea, uno sabía Sí. cuándo iba a llover y cuándo iba... Y cuando iba yo, pero ahora no, mi usted tiene que andar con su sombrilla en la cartera. Porque no le digo que sea uno sequito y viene mojado, o se va mojado y viene seco, llueve por partes. O sea, y como la contaminación en esa época, me imagino que era muy No, poca. y muy poquito. Los ríos eran más Claro, porque no limpios, más había limpio. más vegetación. Sí, ese tiempo era muy bueno para acá. Como por lo menos, ¿qué extraña de esa época usted? Diciendo pues que esa época era muy buena. ¿Qué extraña? Qué extraño yo. No, que podíamos salir tranquilos, no estaba pensando que iban a robar, ni nada. Bien, en Buenaventura yo vivía también. Uno salía y llegaba a las 11 de la noche de la casa y no pasaba nada, nadie lo vigilaba ni nada, uno no andaba asustado. Claro. Pero hoy día está peligrosísimo. Y eso es lo que más extraña de esa época. Que a mí me gusta es viajar en carro mucho. Irse para Y a mí donde me la gusta, lleven. para donde vaya el carro me gusta. Y ahorita ya eso no... Me imagino que ustedes en esa época usted lo hacía. Usted se iba a caminar, a Sí, conocer. a mí me gusta salir. Ah, ¿qué van a decir? Más contar. Ya, abuelita. Dejemos eso así porque la cosa está como muy... Con eso ya, ¿Quién suficiente. sabe sobre para qué? Sobre... Buenas tardes, a continuación presentaremos las entrevistas que se le hizo a los abuelos con relación a las zonas de desarrollo. En este primer video presentaré los dos abuelos que yo entrevisté. Mi nombre primero que todo es Andrés Felipe Sánchez y empezaremos. Aquí, como pueden ver en la imagen, está todo el mapa mental con los 6 abuelos que entrevistamos. Y a priori podemos decir que una de las relaciones que encontramos entre estos 6 mapas mentales fue que la sensación de seguridad de esa época era mucho mejor que la de ahora. En efecto, ese es uno de los temas que más extrañan estas personas con un promedio de edad alrededor de los 60 y 76 años más o menos. Lo que más extrañan de esa época es que se podía salir a la calle sin ningún inconveniente, se podía dejar la puerta de la casa abierta sin temor a que lo robaban, y también extrañan mucho que en esa época la contaminación no era tan fuerte, había menos ruido, los climas eran más predecibles, no como a diferencia de hoy en día que la verdad no se sabe qué pueda suceder de un día para otro. Primeramente, hablaré del caso de mi abuela María. Ella tiene 69 años de edad y lo que hice a través de la entrevista y lo que pude deducir de ella fueron ciertos puntos, específicamente cómo su vida y su experiencia se vio afectada por lo que fueron las olas de servicio, la ola agrícola, la ola industrial, el medio ambiente de su época y la seguridad en ese tiempo. En la ola de vicios, lo que ella muy bien me comentaba es que en esa época la salud no era muy buena, no había el POS como tal, el plan obligatorio de salud no había, entonces no era muy accesible la salud en esa época, entonces se tenía gran preocupación en algunos casos porque no se tenía la atención médica necesaria para ciertas enfermedades.
También habían servicios como la telefonía, como hoy en día, que un celular es casi indispensable para la vida de cualquier ser humano. En esa época no lo había. Y entonces la verdad, la conexión entre las personas pues era muy limitada a su entorno, donde vivían. También en esa época los servicios pues estaban apenas surgiendo, como lo son la televisión y uno que de pronto no metí, que es el transporte urbano. En esa época pues los buses eran el único medio y pues la verdad tampoco es que fuera muy grande, porque apenas estaba iniciando la pavimentación. La ola industrial de cómo afectó en esa época, pues como dije anteriormente, apenas estaba iniciando la construcción de carreteras entre ciudades, al igual que dentro de las ciudades la pavimentación. Y mi abuela tenía familiares que trabajaban en esta área. Ellos lo que hacían era dinamitar los lugares que obstaculizaban la construcción, y ahí podemos ver cómo se empieza de una vez a dañar el medio ambiente con con esas explosiones que no se medían y que tenían prejuicios al medio ambiente. También otra cosa que descubrí a través de esta entrevista fue que en esa época había una sociedad muy machista. En sí los operarios de las empresas eran en su mayoría hombres. Las mujeres de por sí eran las amas de casa. Los hombres eran los que iban a trabajar y las mujeres eran los que cuidaban en su hijo. Mi abuela tuvo 6 hijos. En esa época la gente tenía muchísimos hijos, por lo que había mucha abundancia de comida, muchos recursos naturales, y no había como las dificultades económicas que hoy en día tenemos para mantener un hogar. También en esa época se daban trabajos sin ni siquiera terminar una universidad. Por lo menos ella trabajó sin un contrato laboral como tal en una casa en donde hacían cosas de modistería. Sus jefes eran amigos y utilizaban máquinas muy rudimentarias que no utilizaban ni electricidad, sino que eran utilizadas por la pura mecánica. Tampoco había ningún cumplimiento de horarios, ni había seguridad laboral como tal. Por otro lado, la ola agrícola era muy presente en nuestra Colombia, ya que es un país tercermundista en desarrollo, y pues más en ese tiempo que la industria apenas estaba llegando a nuestro país, la gente vivía muchísimo en la finca. No tengo los datos ni las cifras exactamente, pero sí tengo el conocimiento de que en esa época había una gran población que vivía en la zona rural, y ellos mismos satisfacían sus necesidades con los respectivos cultivos que allí crecían. No como hoy en día, que prácticamente toda la civilización está en la zona urbana. Por otro lado, el medio ambiente de la época de mi abuela María era mucho mejor que el de ahora. Los ríos estaban más limpios porque había menos contaminación, menos asfalto y más vegetación. También el clima de aquella época, como lo dije al principio, era mucho más estable, no era tan cálido como ahora, y se conocía qué temporadas eran de lluvia y las de calor. Por último, en el mapa mental de mi abuela, culminamos con el área de la seguridad. Un área muy importante que al principio hablé, de que es una de las cosas que más extrañan estas personas de la tercera edad. En esa época la delincuencia no era fuerte, había una sensación de mayor seguridad, y como lo dije al principio, es de lo que más extrañan en esa época. De hecho, mi abuela es de las personas que les gusta coger un bus e irse a atravesar toda la ciudad y volverse a su casa tarde, la noche. Y en esa época ella se sentía muy tranquila porque podía hacerlo a la hora que quisiera. Hoy en día es mucho más difícil. Por otro lado se encuentra mi segundo abuelo. Se llama Fabio Sánchez, tiene 79 años de edad actualmente. En su entrevista saqué muchos más puntos, ya que de por sí los hombres en esa época pues tenían una experiencia laboral mucho más fuerte que las mujeres, ya que por ser una sociedad machista las mujeres estaban prácticamente condenadas a ser amas de casa. Entonces de mi abuelo pude hacer una entrevista mucho más fuerte en cuanto a lo que fue la vida laboral y el desarrollo industrial como tal de la ciudad y del pueblo en donde él vivía. Primeramente vamos a hablar de
de los recursos naturales de esa época, haciendo como referencia al hogar agrícola. En esa época había una abundancia de recursos naturales. De hecho, eso era una de las razones por las cuales las personas tenían muchos hijos, porque era muy asequible tener alimento en la casa, no como hoy en día que se ha vuelto mucho más costoso pagar la alimentación. También el clima era más predecible, ya se sabía los meses determinados para las lluvias y otras para el verano, de modo que como Colombia era un país en que su economía se basaba totalmente en la agricultura, pues debido a que el clima también lo podía ayudar, se gozaba de una agricultura estable. También en las ciudades se podía ver, y en los pueblos, en casi toda Colombia también, por ser un país con tanta fauna y flora, se podía ver grandes hectáreas del bosque, en donde lastimosamente hoy en día los hemos acabado y hemos convertido en selvas de cemento. Por otro lado, la contaminación era muy poca, habían muy pocas industrias, de hecho los pueblos no contaban con ninguna empresa grande. Los pueblos siquiera tenían energía solamente por la noche. Durante el día la energía eléctrica la luz que ellos tenían provenía del sol, y los ríos por ende eran mucho más limpios. Ya siguiendo con la vida laboral de mi abuelo, pude observar que en esa época mi abuelo no contaba con muchos recursos económicos, de tal forma que le tocó trabajar en muchos empleos semi-informales, ya que no existían contratos en las pequeñas empresas. Él pasaba y cambiaba mucho de panadería y en tiendas en diferentes momentos. Eran trabajos muy temporales que él hacía dependiendo de la necesidad que tuviera o a donde el lugar que él se moviera. También otra cosa que me llamó mucho la atención fue la forma en que él aprendía. En esa época pues no era tan necesario tener una educación formal como lo hoy en día, sino que prácticamente todo el aprendizaje se daba por la experiencia. Todo lo que él aprendió era por lo que pudiera experimentar en sus trabajos con las panaderías y de lo que sus compañeros les pudiera comentar. Otra cosa muy interesante fue la movilización hacia el trabajo. Como nosotros sabemos, en la ola industrial se dio ese cambio de que ya el hogar no era el mismo lugar para trabajar, sino que ya teníamos que desplazarnos hacia un lugar para trabajar. Aquí se comenzó a ver eso cuando empezaron a llegar las industrias y también las pequeñas tiendas, pero pues como no habían los recursos y también apenas estaba desarrollando como tal el país de manera industrial, las personas les tocaba transportarse en bicicleta o caminando. Y cuando habían aguaceros, debido a que no había pavimentación, los terrenos se hacían difíciles para su transporte y la verdad que se convertía en una dificultad diaria, porque los caminos quedaban totalmente empantanados. Volviendo a los trabajos, mi abuelo me contaba que las normas no se establecían formalmente. Él era el jefe, el que las decía y lideraba prácticamente toda la empresa, digámoslo, en empresa en términos de panaderías y tiendas pequeñas, ya que él no trabajaba en empresas muy grandes por no tener contactos o por no tener cierta educación. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces el jefe explotaba muchísimo porque en esa época no habían suficientes normas que protegieran al empleado como tal. También no había seguridad dentro de las empresas. De hecho, mi abuelo me cuenta que cuando empezaron a llegar las máquinas para hacer el pan y cosas por el estilo, para calentar y todo eso, muchas personas tuvieron accidentes, por lo que las máquinas no eran ni las más seguras ni tampoco había seguridad como tal para que las personas no sufrieran tal. Y si las personas llegaban a tener algún percance, pues no había nada que los cubriera ni los protegiera después de ser afectados. Consecuentemente, vamos a hablar del desarrollo industrial. Y de lo que pude destacar de la entrevista de mi abuelo fue la diferencia tan grande que había entre los pueblos y las ciudades. Primeramente hablemos de los pueblos. Como dije al principio, la electricidad era por horas. Los trabajos en su mayoría eran manuales, no había pavimentación, los caminos eran abruptos
y las lluvias impedían el transporte. También en los pueblos las edificaciones no eran muy grandes, la infraestructura no era nada desarrollada. De hecho, las edificaciones más altas eran las iglesias y el 99% de las casas eran en madera. Y esto vamos a ver una gran diferencia con las ciudades, ya que en las ciudades como Cali, donde vino a estar mi abuelo porque él antes vivía en unos pueblitos del Tolima, en las ciudades ya se encontraban y se estaban asentando las grandes empresas como Carvajal y Cartones Colombia. En las ciudades se vio la llegada de las nuevas tecnologías, las maquinarias para diferentes actividades, máquinas de grandes tamaños y pues en su mayoría todas trabajaban a gasolina. Como lo dije anteriormente, eran máquinas peligrosas para los operarios porque mi abuelo en alguna ocasión resultó herido, pero no de gran gravedad, como si de pronto lo sufrieron otros de sus compañeros. En las ciudades también se veía una infraestructura más desarrollada, los edificios eran muchísimo más grandes. En esa época los hoteles eran lo más grande junto con los centros deportivos como el Pascual Guerrero y la Plaza de Toros. De esa época mi abuelo me pudo comentar, de lo que recordaba era que el Hotel Aristi era de los más grandes. Resaltando que en esa época la ciudad apenas estaba un 30% de lo que es ahora, tomando en cuenta, como lo dije anteriormente, que apenas estaba generándose ese desarrollo industrial en la ciudad y que había muchos caminos que aún había mucha vegetación y mucho campo, no como ahora que prácticamente todo está asfaltado. Por otra parte, en los servicios apenas se estaba formalizando la salud y como lo dijo mi abuelo, la salud no era obligatoria ni las empresas cubrían la salud de las personas. Como lo dije, no se brindaban pocos servicios a las personas y los empleados estaban prácticamente desprotegidos. No había el servicio de las telecomunicaciones como lo hay ahora. Los pocos teléfonos que apenas estaban saliendo eran gigantes y eran de gran costo. Entonces la verdad que los servicios fue un desarrollo que apenas se vio más o menos en la época de los 90. Por último, hablaremos de la sociedad de esa época comparándola principalmente con lo que es hoy en día. En esa época las personas eran mucho más tolerantes y había una mejor convivencia. Parte yo creo que es porque en esa época no había ese afán y ese consumismo que hoy en día por producir, por tener más y el materialismo tan grande que hoy vemos. También encontré que la delincuencia no era tan fuerte. Como dije en el caso de mi abuela y mi abuelo también así mismo se refirió, se podía dejar la puerta abierta sin miedo a que se fueran a robar las cosas de la casa. También se podía caminar por toda la ciudad a la hora que fuera y nunca iba a existir ese miedo a que alguien o algo te hicieran daño. También de esa época lo que pude ver es que no había mucho entretenimiento más que trabajar. No es como hoy en día que tenemos la televisión, ni tenemos videojuegos o muchísimas cosas como la internet que nos pueden distraer. En esa época lo que la gente más podía hacer era trabajar y estar un tiempo con su familia. La televisión en esa época pues apenas estaba emergiendo y eran blanco y negro y solamente habían 3 canales, no como hoy en día que tenemos cientos de canales. En sí, el único canal así importante eran Caracol y RCN, en donde las noticias eran el mayor programa. Entonces, como pudimos ver, la sociedad ha cambiado muchísimo de lo que fue durante esas épocas de los 60, 70 a lo que es hoy en día. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Alicia Estupiñán. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 72 años. Cuénteme, ¿y cuál fue su trabajo más significativo y en cuál de estos 3 sectores se encontraba? ¿Industrial, servicios o agrícola? El industrial. Ah, bueno, ¿y cómo se llamaba la empresa? La empresa se llamaba Lerme
Packing Jeep Corporation. ¿Y en qué lugar se encontraba? Se encontraba en la ciudad de Garwood, en el estado de New Jersey. Ah, ¿y qué bienes o servicios ofrecía esta empresa? Esa empresa ofrecía servicios de moldes y de moldes e imprenta. Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo laboró usted en la empresa? 20 años. 20 años. ¿Y Ajá. de casualidad no se acuerda nuevas tecnologías que se hayan desarrollado durante su tiempo laboral? Nuevas tecnologías. Bueno, yo dejé de trabajar ya hace como unos 15 años. No nuevas así, sí, unas máquinas que traían del Canadá para simplificar un poco más el trabajo. Ah, bueno. ¿Y cómo era la relación con su jefe? Magnífica. ¿Se la llevaban bien? La llevábamos muy bien. ¿Y cómo era el ambiente de trabajo? El ambiente del trabajo también era muy bueno. Ah, La iba muy bien con todos. bueno. ¿Y a qué distancia laboraba de su casa al lugar de trabajo y cuánto tiempo le tomaba llegar? Ok, estamos hablando de que eso es en Estados Unidos, New Jersey. Tenía una distancia de mi casa al trabajo de 7 millas y el tiempo que me gastaba era 15 minutos con tráfico bien, pero cuando el tráfico estaba un poquito congestionado, por ahí 20 a 25 minutos. Ah, ¿usted se iba en carro? Sí, yo me iba en carro. Ah, bueno. ¿Y cuál era su horario de trabajo? Mi horario de trabajo era de 3 de la tarde a 12:30 de la noche. ¿Y de casualidad tenía unas reglas específicas por resaltar o que se acuerde? No entendí la pregunta. ¿De casualidad tenía en la empresa algunas reglas por cumplir que usted se acuerde o que le hayan llamado la atención? Bueno, la atención no me la llamaron. Las reglas por cumplir era pues que tenía que cumplir mi horario, tratar de sacar mi trabajo bien, pero que me llamara la atención, no. ¿Y cuál era su labor en la empresa? En la empresa yo empecé como operaria y a los 4 años tal vez, o 4 o 5 años, o 6, me ascendieron a supervisor. ¿Y se sentía a gusto con su trabajo? Sí, me sentía muy a gusto con mi trabajo. ¿Por qué? Bueno, mi jefe me apreciaba muchísimo. En una ocasión dejé el trabajo y él me rogó que volviera, iba a cambiar de estado y él me insistió que volviera. Estuve 3 meses por fuera, entonces me sentía muy a gusto porque la compañía me apreciaba mucho. Ah, bueno. ¿Y durante el tiempo que usted trabajó en la compañía, tuvo cambios importantes? Sí, un cambio importante. Como a Pero, los 5 o 6 años ok. me cambiaron de posición. Pero la empresa como tal tuvo algún cambio importante. La empresa, bueno, sí, la empresa tuvo un cambio como a los 17 o 18 años que se fue de bancarrota, pero todo el personal se unió con el dueño y todo y seguimos trabajando y eso fue como a los 17 años. Al año la compañía fue vendida y fue un cambio muy bueno para bien de todos los empleados. Claro que ese cambio nomás duró por 2 años, porque a los 2 años cerraron la compañía. Pero, ¿en qué consistió ese cambio?
Que nos mejoraron en sueldo, nos dieron mucho trabajo, o sea, trabajábamos muchas horas extras, mejores beneficios, nos trataban, o sea, los primeros el trato fue muy bueno, pero en eso nos daban más incentivos, como que apreciaban nuestro trabajo y ellos nos contribuían con muchas cosas buenas. Ok. Y de casualidad, ¿sabe cómo era la obtención de los recursos naturales por parte de esa empresa? ¿O en esa época? No entendí la pregunta. De casualidad, ¿sabe cómo se obtenían los recursos naturales en esa época? No sé. Ok. Bueno, ¿y cuál era la mayor industria en esa época? La mayor industria en esa época, bueno, ahí en el pueblo donde yo viví, no estoy hablando de la compañía donde yo trabajaba, en el pueblo donde yo viví hubo una industria pero una compañía muy grande que era la Singer, la máquina que elaboraba la compañía que elaboraba las máquinas Singer, muy buena compañía. Pagaban disque muy bien, trataban muy bien a los empleados, no trabajé en esa compañía, pero la trasladaron, se la llevaron del sitio. Bueno, ¿y cómo era la llegada de maquinaria nueva a la empresa cuando se cambiaban las máquinas? Bueno, sí no fue que se cambiaron todas las máquinas. Cuando estaba diciéndole que como la compañía fue comprada por una compañía inglesa, trajeron como 2 o 3 máquinas de Canadá, pero la diferencia, las máquinas muy buenas y todo, la diferencia era quitándole labor a la gente y entonces ya eran como especies de robots que en las anteriores trabajaban 3 personas más el mecánico, o sea, 3 mujeres más el mecánico, y ya esta nueva lo que trabajaba era el mecánico y una sola persona, o sea, buenas porque pues el trabajo lo sacaba más rápido y todo, pero le quitaban mano de obra a la gente. Claro. ¿Y cómo eran las condiciones de la planta? Las condiciones de la planta, pues eso, estoy hablando de los Estados Unidos. Los Estados Unidos muchas veces las plantas no son como en Colombia. En realidad en Colombia yo no conocí plantas porque yo no trabajé en ninguna fábrica. Pero en sí el inmueble no era muy bueno, o sea, no, en tiempo de invierno se aguantaba mucho frío, en tiempo de calor mucho calor. Ok. Y un poco como sucio, ¿no? Claro. ¿Y cuáles eran las mayores infraestructuras dentro de la ciudad? ¿Dentro de la ciudad? Sí. ¿De la ciudad donde yo trabajaba o donde vivía? De las dos. ¿De las dos? Sí. Bueno, donde yo vivía era el pueblo era un poquito antiguo. No sé si me está refiriendo como que al transporte, a la forma de uno a las infraestructuras. visitarse. Sí. ¿Ah? Sí, el transporte, ¿cómo era? El transporte donde yo vivía era un poquito malo, la gente tenía que más bien... ¿Pero qué era? ¿Bus, tren? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Bus, tren? Era bus. Ok. Bus. Y en eso, en la parte de New Jersey y Nueva York, que son las partes que viví, se usaba mucho de que una persona que tenía carro
transportaba a las demás. O sea, llevaba 4 o 5 personas, se le pagaba su transporte y lo recogían a uno y lo recogían en la casa y lo llevaban al trabajo, y de regreso pues la misma historia. Bueno, a continuación analizaremos la entrevista realizada a la señora Alicia Estupiñán. Ella durante 20 años trabajó en una empresa llamada Lerner Packing, que se encontraba ubicada en el estado de New Jersey, en la ciudad de Carmel, y su experiencia laboral, lo que me comentaba era que fue muy buena, ya que tenía una muy buena relación con su jefe y incluso con sus compañeros. Ella comenzó de operaria y durante su tiempo de trabajo fue ascendida a supervisora. Sin embargo, esta empresa, más o menos alrededor de los 80 y 90, cae en bancarrota y se le vende a unos ingleses. A partir de allí surgen unos cambios, pero afortunadamente para ella fueron positivos, ya que les subieron el sueldo, les pagaron más horas de trabajo y les dieron más incentivos. Sin embargo, este cambio también trajo un aspecto negativo, y fue que esta compañía comenzó a traer máquinas del Canadá y por lo tanto el trabajo humano se redujo, asimismo las personas contratadas. Por otro lado, las condiciones de la planta no eran muy favorables, ya que primeramente tenía falta de higiene, era un poco sucia, y además en este estado se viven las 4 estaciones y esta planta no está adaptada para cada una de ellas. Cuando hacía mucho frío, los empleados les tocaba aguantarse en ese frío porque no había ninguna protección contra ello o contra la nieve. Lo mismo cuando estaban en época de verano, que los calores son muy fuertes y no había pues ningún tipo de aire acondicionado o ventilador. Con respecto a los servicios, este estado, y por lo general Estados Unidos, se caracteriza por pues comparado con Colombia, las distancias son muy largas en carretera, por lo tanto pues es muy necesario un carro. Sin embargo, pues existen medios de transporte como los buses, o en el caso de Nueva York el subway, pero pues ella estaba en el estado de New Jersey y le tocaba utilizar buses. Pero pues ella me comentaba que los buses tenían un mal servicio, llegaban a deshoras, no eran constantes, se demoraba mucho en pasar. Entonces pues que ella le tocó relacionarse pues con sus compañeros y crear como con un acuerdo para que los que vivieran cerca la pudieran recoger, ella les pagaba y pues así se le facilitaban las cosas a ella, y pues los compañeros de trabajo podían ganar algo de dinero. Por otro lado, con respecto a la tecnología, ella pues me dijo que no vivió mucho esa tecnología, que incluso cuando la comunicación entre la empresa era de persona a persona, como diríamos aquí en Colombia, de tú a tú, y que pues no había ni las facilidades de celulares y pues no ningún tipo pues de comunicación digital. Además que ya pues los computadores y todo lo que actualmente utilizamos, el internet, no lo utilizó cuando pues en su tiempo laboral. Ahora último es que lo ha venido utilizando pues para comunicarse con nosotros
con la familia, con todos sus seres allegados. Por último, como les comentaba antes, en ese estado los climas son muy extremos. Entonces, pues hay 4 estaciones que son totalmente diferentes cada una de ellas, y por eso las personas por cada estación tenían hábitos diferentes, ya sea en la ropa. Por ejemplo, en el verano me contaba que les tocaba bañarse con se bañaban con unos hidrantes porque como que había falta de agua, pero en el invierno pues eso, el frío es insoportable, la nieve, que les tocaba prender el calentador, la ropa cambia totalmente. Entonces pues por cada estación cambian mucho los hábitos de las personas y la vida cotidiana. Bueno, vamos a empezar con la entrevista de olas de desarrollo. Primero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre, Tirsa María Piedraíta de Romero. Bueno, ¿y qué edad tienes? Tengo 78 años. Ahora en abril, pues, el 10, cumplo otro año. ¿Cuál fue tu trabajo más significativo y en cuál de los 3 sectores se encontraba? ¿Industrial, de servicios o agrícola? Para mí, el más significativo por el progreso que tuve en mi trabajo, la gobernación del Valle, el de la Secretaría Departamental de Salud, como ejecutiva. ¿Qué bienes o servicios ofrecía esta empresa? La empresa de salud, como la palabra lo dice, de servicios para toda la comunidad a nivel departamental y municipal. ¿Cuánto tiempo laboraste en esta empresa o sector? Como 20 años consecutivos. ¿Qué nuevas tecnologías se desarrollaron mientras laborabas en la empresa? Fue maravilloso. En el tiempo que inicié, manejaba mi máquina de escribir Brother. Después pasamos a la máquina de escribir eléctrica. Con el tiempo recibí cursos de computación, donde ya manejamos todos computadores en todos los niveles, todos los departamentos de salud. Y Bueno, ¿y cómo era la relación con tu jefe? maravillosa. Siempre fui una persona muy respetada. Yo también, digamos, respetaba a las personas, y el servicio mío fue importantísimo porque la idea, mi mente era como me enseñó, como me enseñó mamá, ayudar a las personas, servirlas al máximo. Siempre iban con, ay, porque me hace el favor y me ayuda con esto, me ayuda con lo otro. Y yo, eso era mi servicio a la comunidad, como se dice, de salud, siempre prestando servicio a la salud. Bueno, ¿y cómo era el ambiente de trabajo ahí en la gobernación? Muy bueno, éramos personas de mucho compañerismo, de mucha amistad, muy sincera, siempre sirviéndonos unos a los otros, y más que todo adelantando, digamos, en el momento en que uno necesitaba aprender más, el otro le ayudaba al uno le ayudaba a la otra persona, y siempre ayudándonos. Lo único ahí duro que me tocó fue muchos temblores, porque yo estaba en el piso 11 y eso temblaba, y aunque nos enseñaron a evacuar, siempre había una que se dañaba la pierna, el otro que no. Eso sí fue duro, la vacunación, pero mejor dicho, un recuerdo maravilloso. Bueno, ¿y a qué distancia laborabas de tu casa y cuánto te tomaba llegar a tu lugar de trabajo?
me demoraba por ahí media hora de la casa a la gobernación. ¿Y cuál era tu horario de trabajo? Entramos supuestamente a las 7:30 y salíamos a las 11:30 inicialmente. Después 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. 2 jornadas. Íbamos a almorzar a la casa y bueno, regresábamos corriendo, pero alcanzamos a llegar. ¿Y cómo era la comunicación dentro de la empresa con los empleados y los jefes y todo? Vuelvo y digo, muy amena, muy amistosa, sirviéndonos unos a los otros. Lo que el uno no sabía se lo enseñaba al otro. Y como vuelvo y digo, la tecnología fue tan cambiante, tan buena, que todos progresamos ¿Y te sentías a gusto con tu trabajo? mucho. Para mí era, digamos, como un escape de salvación en todo sentido, porque sentimentalmente y económicamente, gracias a ellos, a este trabajo último, eduqué a mis hijos que son profesionales, todos. ¿Y tuvo cambios importantes la empresa o el sector? La empresa cambió mucho porque como es política, todo es político, el secretario político, el otro político, y había muchos cambios, ¿por qué? Vuelvo y digo, por la política. Claro que en ese tiempo era más sanita, ¿no? Ya cambiando un poco de tema respecto ya a la época como tal, Pero espérate que me faltó decir algo muy importante en la gobernación. Que entre toda la tecnología que te he comentado, me faltó decir algo de la imprenta de la gobernación, ¿ya? Que eso fue nuevo para la gobernación del Valle, la imprenta, que eso ha servido no solamente a la misma gobernación, sino que hacen trabajos por fuera y donde hay recursos económicos. La imprenta fue nueva. y ya ahorita sí cambiando de tema respecto a la época, ¿cuál era la mayor industria pues en ese entonces? La mayor industria, en parte mi trabajo, No, ya en general como de la época. la época era, sobre todo la industria, la mayor era la caña de azúcar. Las cañeras. ¿Y cuál era la mayor infraestructura dentro de la ciudad? Los edificios nuevos, los bancos que se fueron iniciando, el comercio que se expandió muchísimo, ya vinieron los negocios también internacionales, fue un crecimiento grandísimo, eso fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta ahora pues ni hablar, ¿Y cómo era el clima en esa época comparado en la actualidad? más suave, menos tormentas, menos aguacero, había tiempo de verano, tiempo de invierno, y muy sabroso. ¿Y cuáles eran los mayores problemas de esa época? Pues problemas en sí no, afortunadamente no había tanta violencia, la gente era sana, a veces un robito que otro, pues que se le robaron la carteta. A mí una vez me arrancaron un arete, un peladito me arrancó un arete, eso fue todo lo que robaban el bolsito, pero no había violencia, era sano, la gente era sana. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que más extrañas de esa época? Extraño digamos, los horarios, el ir y venir todos los días, tener un aliciente donde yo compartía con todos mis compañeros y compañeras, la gente me conocía mucho, me saludaban, hasta ahora, a la fecha, yo me encuentro en toda parte con mi gente y eso es pues un saludo especial de beso y abrazo y es decir, uno lo tiene en la memoria aquí. ¿Por qué? Porque vivió una época muy sana y muy feliz. Bueno, entonces ya hemos terminado con las preguntas, entonces muchísimas gracias por tu entrevista. Bueno, vamos a empezar explicando el mapa conceptual de la señora Tirsa María de Romero. Su vida laboral se desempeñó en el sector de servicios, específicamente en la Gobernación del Valle, en la Secretaría Departamental de Salud.
con el cargo de ejecutiva. El ambiente laboral que manejaba en la empresa era muy ameno y agradable, tanto con sus jefes como sus compañeros. Esta secretaría está dedicada al servicio a la comunidad y ella desempeñó este cargo durante 20 años. Este es un sector en el que influye mucho la política, pero me comentaba que en esa época era poco corrompida. Durante su tiempo laboral generaron grandes avances tanto tecnológicos como humanos. Yéndonos al lado de la tecnología, los avances que ella experimentó durante esos 20 años atravesaron varias etapas. Cuando empezó, primero estaba la máquina de escribir, segundo pasó a la máquina electrónica y tercero me comentaba que recibieron cursos de computación y a partir de ese momento ingresaron los computadores. Entonces tuvieron grandes avances tecnológicos y grandes cambios en esta empresa. Además de estos cambios tecnológicos, una gran importancia para la empresa fue el ingreso de la imprenta, ya que ayudó mucho al crecimiento de esta. El medio ambiente se podría decir que las personas tenían más conciencia, hasta que llegó un aumento en el transporte privado y un crecimiento exponencial de las industrias. Y los cambios climáticos respecto a la actualidad eran muy diferentes. La sociedad como tal era una sociedad trabajadora desde el colegio, ya que nos comentaba que ella apenas salió del colegio empezó a trabajar y así eran los demás compañeros de ella. En comparación a la actualidad, la población era muy sana, decía que tenía más cultura y sentido de pertenencia, a diferencia de hoy en día. Y su mentalidad era salir adelante. Su principal objetivo era el estudio universitario de sus hijos, lo cual lo logró gracias a su gran esfuerzo. La ciudad tuvo un crecimiento exponencial, tanto rural como urbano. En el área rural se pudo ver con el crecimiento y el ingreso de grandes industrias del azúcar, y en lo urbano con creaciones de centros comerciales, bancos y edificaciones. Bueno, y entonces la primera pregunta es, ¿qué edad tienes? Tengo 91 años. 91. Bueno, Ilita, ¿y cuál fue tu trabajo más significativo? Y mi trabajo más significativo para mí fue cuando yo trabajé en Juvenilia, porque allí aprendí muchas cosas que no sabía. Y entonces, para mí fue uno de los trabajos más significativos que tuve. ¿Y qué hacías ahí? ¿Ah? ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué hacía? Sí. Yo administraba todo lo que era de compras, de todo lo que se necesitaba para allí, para el colegio, y también me entendía con todo lo que era el asunto de los carros para movilizar a los niños y con los motoristas. Ah, ok. Y, o sea, ¿qué bienes y servicios ofrecía la empresa? ¿Qué? ¿Qué servicio ofrecía la empresa? ¿Qué servicio ofrecía la empresa? Ajá. La empresa ofrecía, era un colegio, Un colegio. donde enseñaban, pues, había primaria, había bachillerato, de todo, y allí ellos eran los que prestaban servicio a los niños. Ajá. Este colegio se llamaba Colegio Juvenilia. Colegio Juvenilia. ¿Y cuánto tiempo laboraste ahí? Laboré como 5 años. 5 años. Y pues como que nuevas tecnologías pues llegaron al colegio mientras trabajabas ahí, como computadores. ¿Qué otra cosa hacía? No, ¿qué tecnologías llegaron al colegio cuando estabas ahí, como computadores o qué tecnologías llegaron nuevas? No, allí llegaban ya ellos, cuando llegué al colegio, ellos tenían todos ¿no? Allí no llegaba sino lo que
simplemente había que comprar a diario, como era las cafeterías, que había que atenderla, Ajá. para que allí se les suministraba a los niños todo lo que necesitaban para ellos, para el sustento de ellos. ¿Y el colegio tenía salas de computadores o todavía no había? No, cuando yo trabajé no había eso. Ah, entonces las secretarias trabajan con máquinas de escribir y todo eso. Son máquinas, sí. Ah. Todas, era pura máquina. Nadie tenía computador, ni eso se conocía en ese tiempo. Ah, entonces no había salido. ¿Y cómo era la relación con tu jefe? Mi relación con mi jefe era muy buena, porque mi jefe era una gran persona y ella era una señorita, y ella era una persona que me tenía mucha estimación a mí, y por eso me llevó allá al colegio a trabajar, porque yo no trabajaba. Pero entonces ella me conoció y me llevó allá a trabajar, a hacer lo que tenía que hacer. Ajá. ¿Y cómo era el ambiente de trabajo allá? El ambiente de trabajo era muy bueno, porque teníamos muy buenas relaciones con el profesorado, con los dueños, con todo el personal de allí. Ah, bueno. ¿Y a qué distancia laborabas? O sea, ¿a qué distancia estaba el colegio de tu casa y cuánto te demorabas en llegar? ¿Cuánto tiempo laboraba? En llegar, pues, de tu casa al colegio. Yo llegaba al colegio a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Salía de allá. ¿Y el colegio estaba muy lejos de tu casa? ¿Ah? Estaba muy lejos. Estaba lejos porque era por allá, por el Valle de Lili. Ajá. Y yo vivía acá, en el centro, pues se puede decir. Ajá. ¿Mm? Pero a mí me recogían, me andaban en un carro y me recogían allí. Ah, no. Y me llevaban y me traían. Ah, bueno. Yo tenía muy buen servicio para eso. Ah, no, entonces súper Y bien. todas las cosas que yo tenía que hacer, yo tenía a disposición mía uno de los motoristas que me tenía que llevar donde fuera, a los bancos, a traer todo lo que necesitaban ellas. Lo tenía que yo ponerlo allí en el colegio, todo lo que se presentaba. Ah, entonces te prestaban muy buen servicio, pues, para hacer tu trabajo. ¿Y qué reglas habían en la empresa? ¿Qué reglas? Ajá. Como, más o menos dame una idea. Pues como que, pues tienen que ser puntuales, que no, pues que no Sí. pueden, que tienen que Sí. comer con ciertos horarios. Teníamos que ser puntuales para tanto para la llegada como para la salida, y puntuales en todas las cosas que se nos exigía el colegio, ¿no? Ajá. Que nos exigían, todo lo que nos exigían. Como yo era una persona que tenía que extenderme con compras y cosas, yo tenía que estar a disposición de ellas a la hora que me necesitaban. Ajá. ¿Y cómo era la comunicación dentro de la empresa? ¿Con quién? La comunicación dentro de la empresa, pues con los trabajadores, ¿cómo era la comunicación? Con los trabajadores, muy buena. Yo tenía muy buenas relaciones con los trabajadores, con los alumnos del colegio. Tú sabes que eso es una de las cosas, y yo tenía muy buena relación con todo el personal, tanto el personal de trabajo como los personas que no tenían pues que ver allí, como los motoristas, como las muchachas que tenían que entenderse con todo lo que había que hacer, los aseos, las comidas, todo eso. Yo tenía que entenderme con ellas y yo llevaba muy buena relación. Ah, bueno, Hilita. Y con las profesoras y con
y con las dueñas, Con las que dueñas. era todo pues, lo principal para eso. ¿Y se sentía a gusto con su trabajo? ¿Ah? ¿Se sentía a gusto con su trabajo? Me sentía mucho a gusto. Sí, yo me retiré porque ya cuando me retiré habían cambiado las jefes, las dueñas. Les habían accedido a una sobrina y al esposo de ellas y ya no me sentía bien y por eso me retiré. Ah, o sea, eso... Porque no pude tener buenas relaciones con ellos. Ah, entonces eso fueron como el cambio más grande que tuvo el colegio, como que el cambio de dueños. Sí, por eso me salí, porque no pude tener buena relación con ellos, porque ellos no cedían a las como uno manejaba las cosas, sino que querían manipularlo a uno, hacer lo que ellos querían, exigían, ¿no? Ajá. Bueno, Lilith, ya saliéndome un poco del tema pues, del colegio y de tu trabajo, pues hablamos de esa época como cuáles eran las mayores infraestructuras o edificios dentro de la ciudad en esa época. ¿Cómo dice? Como los edificios más grandes o los centros comerciales más grandes que habían en esa época, ¿cuáles eran? ¿Eso? Los centros comerciales estaban pues ya existía la 14, existía ese, que no me acuerdo bien, es uno que es, ellos los dueños son, que es un costeño, también existían, había pues muy buenas, aquí había muy buenas partes donde se O sea, podía uno. ya estaban ingresando grandes como empresas y había pues buena infraestructura ya. ¿Cómo qué? Ya estaban entrando grandes empresas a la ciudad. Sí, ya. Sí, había grandes empresas como las empresas las empresas de los carros, que eso ya era una cosa, ¿no? Que toda la ciudad lo cubría. Las empresas como las del Pacífico, o sea, las empresas grandes de aquí, que había empresa del azúcar, Ajá. que también había todo eso. Ah. Había muy buenas empresas. ¿Cómo era el clima en esa época comparado con el de hoy? ¿Cómo qué? ¿Cómo era el clima en esa época comparado con el de hoy? Pues era regular porque a veces había demasiado invierno y otras veces era demasiado calor. Entonces el clima era variado, Ajá. ¿no? No podía uno ser... Pero no como hacía por lo tanto. menos cuando caían grandes aguaceros, los ríos y todo se desbordaban, y ese tiempo era también difícil Claro. para todo el mundo. Entonces, pero no hacía tanto calor como hace hoy en día. No, era variado. Calor, pero calor común y corriente, no como el que estamos sintiendo ahora. Ah. Bueno, ¿y cuáles eran como los mayores problemas que tenían pues en esa época? Los mayores problemas que tenía en esa época era que yo tenía muy buenas relaciones con una de las jefes, ¿no? Ajá. Y la otra era contradictoria a quererle rechazar a uno lo que uno opinaba o decía, y ella era una persona que no podía tener una buena relación con la hermana, sí, pero resulta que la hermana se enfermó, entonces para mí ya se me puso difícil la situación. Ah, sí, en la empresa. Sí. ¿Y qué es lo que más extraña de esa época? ¿Qué más extrañaba? ¿Qué es lo que más extrañan de esa época? De esa época extraño mucho la pérdida de la
jefe, quien fue mía y que se manejaba conmigo intachablemente. Y yo hoy en día todavía añoro esa. En este momento voy a hablarles del mapa conceptual de la señora Cilia Romero. Su vida laboral se desempeñó en el sector de los servicios, específicamente en la educación en el Colegio Juvenilia. Estuvo al servicio de la comunidad educativa por 5 años. El ambiente laboral durante esos 5 años se sintió muy a gusto y contenta, tanto como con los estudiantes, con su jefe y sus compañeros. En la finalización de los 5 años se retiró ya que estaba sintiendo cierta tensión e inconformismo debido a un cambio de jefe. Experimentó grandes cambios, tanto tecnológicos como de infraestructura, ya que en los de infraestructura se ven reflejados en la remodelación de las edificaciones. Yéndonos al lado de la tecnología, en ese entonces, en el área administrativa, se desempeñaban con máquinas de escribir. Las clases de literatura se realizaban con máquinas de escribir, esa era la tecnología. Y en el área de transporte, un avance que tuvo este colegio fue la adquisición de buses escolares. En el medio ambiente podemos ver que en la ciudad habían grandes zonas verdes, hasta que empezaron a aumentar las construcciones y las industrias. El clima de antes era por estaciones. Me comentaba que había invierno, verano, cálido, que habían varias estaciones, en comparación ahora que se va mucho a los extremos, o un invierno muy grande con grandes lluvias o unas sequías muy grandes con grandes calores. El crecimiento en ese entonces se debió a varios cambios, a que las personas estaban enfocadas como un mejoramiento continuo, a tener nuevas adquisiciones, lo que llevó a un aumento de la industria. Y la sociedad en ese entonces era muy conservadora. Era una sociedad en donde se crearon muchas empresas y que tal vez cambiaron debido a los cambios de administradores que se debían a las nuevas generaciones que ingresaban al sector laboral. También me comentaba que era una sociedad muy machista y que la fuerza laboral femenina era muy poca. ¿Qué edad tienes? 65 años. ¿Cuál fue tu trabajo más significativo? Tejido. ¿Qué bienes o servicios ofrecía esta empresa? No, yo trabajaba al contrato. ¿Pero qué productos elaboraban? Escarpines, gorros, mitones. ¿Cuánto tiempo laboraste en esta empresa? Como unos 10 años. ¿Cómo era la relación con tu jefe? Vientos. Listo. ¿Cómo era el ambiente de trabajo? Bien, bueno. Bueno, Sí, porque yo trabajaba aquí en la casa. listo. ¿Cuál era tu horario de trabajo? 12 horas. ¿Qué reglas habían? No, ninguno. ¿Te colocaban Sí. una fecha límite de entrega de los tejidos? Sí, cada 8 días. 8 días. ¿Se sentía a gusto con su trabajo? Sí, ¿Por qué? porque ganaba bueno. ¿Cómo era la obtención de recursos naturales en esa época? En esa época, ¿con qué materiales, cómo conseguían los materiales para hacer los tejidos? Comprados. Había que comprar el hilo y ¿Y en dónde conseguías ese hilo, en abuelo? Cali. ¿En Cali? ¿Te tocaba ir hasta Cali? Sí. ¿Cómo era el clima en esa época comparado con el de la actualidad? Era más fresco. Sí. Sí. El ambiente, el medio ambiente, Era mejor. sí. Claro. ¿Y qué tal? ¿Había mucho ruido en esa época? No, poco. Poco ruido. Poco ruido. ¿Cuáles eran los mayores problemas de la época? Aquí,
El agua, El agua. sí. Eh, El agua, que no teníamos agua y no que Listo, abuela. ¿Y qué extrañas de esa época? extraño. Extraño. No, que todo era más que no había tanta violencia como hoy en día. Todo era más calmado. Más sano, sí. Listo, abuela, No muchas había, no había tanto vicio ni nada, sino que era más sano. había mucha más que educación, eran Sí, más sí, estrictos los padres. eso. Listo, abuela, muchas gracias. Bueno, mi entrevistado es Amparo Duque. Ella es una abuela que tiene 65 años de edad. Vive en Candelaria hace 50 años y pues me comentó lo que más extrañaba de su época era la seguridad, ya que en esta época no se presentaba no había tanta violencia. Todo era muy tranquilo, podía salir con tranquilidad sin temor de que algo le sucediera. Ella me comenta que podía irse de un pueblo al otro caminando a cualquier hora, ya que sentía la seguridad de que nada malo le iba a pasar. Era todo muy tranquilo, cosa que ahora ya dice que no se puede hacer porque ya las cosas han cambiado mucho, hay mucha violencia y no es tan seguro ya hacer esto. Me comentó acerca de su vida laboral. Me comentó que trabaja desde los 16 años y que su trabajo más significativo fue el del tejido. Trabajó en esto por 10 años y los bienes ofrecidos por la empresa eran mitones, gorros, escarpines. Me comentó acerca de la relación con sus jefes, con sus superiores, y me dijo que era muy buena, ya que pues ellos le decían solamente las fechas límites de entrega y pues ella era muy cumplida con esto y nunca tuvo problemas con sus superiores. El horario de trabajo era de 12 horas al día, lunes a viernes. La materia prima, ella me cuenta que la conseguía, le tocaba hacer un viaje desde su pueblo hasta Cali, ya que en esta época no era muy difícil conseguir pues el material para producir estos productos. Y me dijo que lo que más le gustaba de su trabajo era que era bien pagado y no tenía que desplazarse, ya que lo podía hacer desde su propia casa. Me cuenta el problema de su época y me dice que es el agua, ya que en el pueblo en que vive no había agua potable. Entonces el agua para hacer el alimento le tocaba comprarla, y para bañarse pues esta agua era sacada del aljibe. Me dice que el medio ambiente de su época pues el de ahora ha cambiado mucho, ya que en esa época había muy poca contaminación auditiva, no se escuchaba tanta bulla producida por los vehículos, ya que había menos flujo vehicular. Había muy poca contaminación visual, ya que pues, las calles eran mucho más limpias. No había basura tirada por ahí en las zonas verdes. Me dice que había muchas zonas verdes, cosa que ahora ya ha cambiado. Y había muy poca contaminación pues, ambiental, ya que me decía que el aire era mucho más limpio y pues fresco. Listo.